El hombre que abandonó a un bebé con cara de cerdo. Lo que les voy a contar le pasó a mi abuela cuando era un escuincla de unos 10 años, allá por los 50, en una ranchería bien apartada llamada San Isidro. No había luz eléctrica, ni calles pavimentadas, solo un camino de terracería que llevaba a la carretera vieja. De noche, después de las 7, todo se ponía negro como boca de lobo, y el silencio era tan pesado que se oía hasta el viento entre los árboles. Mi abuela, que en paz descanse, era bien curiosa y siempre se asomaba por la rendija de la ventana cuando oía algo raro. Una de esas noches frías, oyó ruidos extraños, como de alguien arrastrando algo. Se pegó al vidrio empañado y vio una silueta alta acercándose. Era un hombre, muy alto, con un sombrero que le tapaba la cara, camisa de manta oscura y pantalones que le arrastraban. Iba descalzo. O eso parecía, porque cuando la luna le pegó un rayito, mi abuela vio clarito que no eran pies, eran patas de caballo, pezuñas negras que dejaban hoyos profundos en la tierra. El tipo cargaba un costal grande de ayute sobre el hombro, de lo que se usaban cuando traen maíz o carbón. Se paró justo en la puerta de la casa principal y gritó con una voz ronca: «Óigame, familia. Tengan piedad. Cuídenme esto que traigo aquí, no puedo seguir con él. Se los encargo por el amor de Dios». Sin esperar respuesta, dejó caer el costal con un golpe hacia la puerta. De adentro salió un llanto, como de bebé de pocos días, un quejido que partía el alma. El hombre dio media vuelta y se alejó caminando rápido hacia el monte. Mi abuela, con el corazón a mil, lo siguió con la mirada. Y vio como esas patas de caballo pisaban fuerte, hasta que se perdió entre los árboles y la oscuridad se lo tragó entero. Los abuelos y los tíos de mi abuela salieron alarmados por el ruido y el llanto. Vieron el costal ahí tirado, moviéndose un poco, y el bebé llorando cada vez más fuerte. La bisabuela quiso abrirlo para cargarlo, pero el tatarabuelo, un hombre bien recio y desconfiado, los detuvo a todos. «Ni lo toquen. Déjenlo ahí. Nadie deja a un niño así en la noche. Vamos a llamar a la policía de pueblo, pero nadie lo abre hasta que vengan». En esa época no había teléfonos en las casas, así que mandaron al tío más joven a correr al pueblo a avisar. Mientras tanto, todos se quedaron afuera, en un círculo nervioso alrededor del costal, alumbrándose con un mechero y unas velas. El llanto seguía, desesperado, como si el pobre chamaco se estuviera muriendo de frío. De repente, el llanto se detuvo. Y empezó una risita, como de niño jugando. Luego más fuerte, más grave. Una risa de hombre viejo, podrida, burlona. Mi abuela, que no se había movido de la ventana, vio horrorizada como el costal se abrió solito, como si tuviera vida. De adentro salió gateando una cosa chiquita, con cuerpo de bebé pero la cara era de cerdo. Hocico chato y húmedo, orejitas puntiagudas, ojos negros como carbones, piel rosada arrugada. Y salió corriendo a toda velocidad hacia el monte, sobre sus patitas cortas. Mientras se alejaba, la risa se hizo más lejana pero seguía clarita, como si se estuviera burlando de todos por cobardes. Todos entraron a la casa gritando, atrancaron la puerta con el tranco y las sillas. La risa siguió dando vueltas alrededor de los jacales por horas, como si la cosa estuviera jugando con ellos en la oscuridad. Cuando por fin salió el sol, fueron a ver temblando. El costal estaba vacío. Solo quedaba un olor endemoniado, como a carne podrida, que les dio arcadas a todos. Y en la tierra, huellas chiquitas, de pezuñas de marrano. Desde esa noche, cada luna llena volvían a oír pasos acercándose. Nunca abrían. Se quedaban quietos, rezando el rosario en voz baja, hasta que amanecía. Mi abuela siempre terminaba el cuento con la misma frase: «Gracias a Dios que nadie lo tocó. Porque quien carga esas cosas del diablo, ya no se libra nunca». Y pues eso es. ¿Qué harían ustedes si les dejaran un costal así en la puerta? ¿Lo abrirían o llamarían a la poli como mis bisabuelos? Cuéntenme en los comentarios sus historias parecidas o si les ha pasado algo en rancherías solitarias. Cuídense mucho esta noche, no vaya a ser que oigan el llanto de un bebé acercándose. Nos vemos en la próxima. Que la Virgencita los ampare. Mi papá atrapó a un toro en un círculo de sal. Cuando iba en la secundaria, mi papá me llevó a agarrar al diablo que le estaba fregando las tierras. Mi familia es humilde, somos del campo y vivimos felices aquí en una ranchería chiquita. Siempre habíamos sembrado frijol, maíz y calabaza, y la tierra nos respondía bien. Pero hubo una temporada, hace como 15 o 20 años, en que todo se vino abajo. Las plantas salían flacas, amarillas, se secaban aunque les echáramos agua y abono. Al principio mi papá pensó que era plaga o que el suelo estaba cansado,
así que se gastó un dineral que no teníamos en fertilizantes, insecticidas y hasta mandó a analizar la tierra. Nada. Todo seguía muriendo. Ya bien desesperado, mi abuela, que en paz descanse, le dijo: Felipe, ve con doña Mari, la curandera del pueblo. Ella ve lo que nadie más ve. Mi papá al principio se rió, porque él es bien católico y no creía en esas cosas, pero ya no le quedaba de otra. Fue con doña Mari una tarde. Ella ni lo dejó terminar de contar, le dijo que la tierra traía un trabajo bien fuerte, que le habían enterrado varias cosas con malicia para que no diera ni un grano. Que alguien le había ofrecido las tierras y hasta el alma de mi papá al diablo mismo a cambio de joderlo. Mi papá no le creyó del todo, hasta que una tarde se le hizo tarde regando el frijol. Estaba solo en el terreno, el sol ya se estaba poniendo, cuando de repente oyó que alguien gritaba su nombre a lo lejos, detrás de él: Felipe. Se volteó rápido, pero nadie. Luego la voz sonó al frente, más cerca: Felipe. Después a la derecha, más lejos. Y al último, justo en la nuca, un susurro lento. Sintió algo mojado en la piel, como aliento caliente, y un olor horrible a mariscos podridos, como pescado echado a perder que te pega en la cara. Se le erizó todo el cuerpo, pero no vio nada. Todo fue rapidísimo, ni tiempo de reaccionar. Al día siguiente volvió con doña Mari, ya sin dudas. Ella le dijo qué hacer para limpiar la tierra. Primero, excavar pozos profundos de como 4 metros en las 4 esquinas y en el centro del terreno. Ahí encontraron cajas redondas de cemento, selladas con algo como brea. No las abrieron, porque doña Mari dijo que era mejor no, pero aseguró que adentro estaban las gentes que habían enterrado. Y que algunas eran personitas, ya saben, de esas que traen cuernos y cola, las que usan para los trabajos más pesados. Eso era lo más poderoso que podían haber enterrado para amarrar la tierra. Después vino la parte más loca, hacer una trampa para el ente que andaba reclamando las tierras. Tenían que trazar un círculo grande de sal, pero escondido bajo la tierra para que no se viera. Mi papá se pararía en el centro y gritaría fuerte: llévame de una vez, si no quieres que yo te lleve a ti. Tenía que retarlo una y otra vez hasta que se apareciera, y una vez que entrara al círculo, la sal lo encerraría. Mi papá lo hizo una noche de luna llena. Gritó y gritó, retando al ser. Algo se materializó frente a él, un ser horrible, parecido a un toro pero parado en 2 patas como hombre. Era alto, más de 2 metros, con piel negra y podrida que se desprendía en pedazos húmedos, como carne en descomposición. Tenía cuernos torcidos y astillados, hocico ancho con colmillos amarillos goteando baba negra. Lo atrapó en el círculo. Mi papá le dijo: aquí te puedo tener todo el tiempo que quiera. Pero si quieres salir, deja en paz las tierras y devuélveme lo que me quitaste. La cosa al principio se burlaba, reía con una voz ronca y profunda. Pero cuando empezó a amanecer, se puso nervioso, incómodo, como si la luz le quemara. Al final cedió: déjame ir y te cumplo lo que pides. Mi papá rompió el círculo y esa cosa salió corriendo a toda velocidad, se perdió en el monte haciendo ruidos como de coyote aullando. 3 semanas después, los cultivos revivieron. El frijol salió verde, fuerte, sano. Ese año la cosecha fue la mejor en mucho tiempo, hasta sobraron para vender y pagar deudas. Hasta ahorita no sabemos quién fue el que nos hizo la maldad. Pero doy gracias a Dios y a doña Mari que supimos cómo quitarla. Desde entonces mi papá no vuelve solo al terreno después de las 6, y siempre lleva su rosario en el bolsillo. ¿Qué les parece, banda? Historias de brujería rural así me ponen los pelos de punta, porque suenan demasiado reales cuando vienen de la gente del campo. ¿A alguno le ha pasado algo parecido con tierras embrujadas o trabajos enterrados? Cuéntenme en los comentarios, no se guarden nada. El perro en la azotea. Les platico algo que mi papá me contó muchas veces. Pasó cuando él era más joven, en una casa humilde de 2 pisos en las afueras de un pueblo en el estado de México. La protagonista era mi tía, la hermana mayor de mi abuela. Vivía sola con su perro pitbull gris llamado Arturo. Arturo era un perro grande, musculoso, de pelaje gris plomo. Lo tenían encadenado en la azotea porque no era amigable con nadie, ni con visitas, ni con vecinos, ni siquiera con mi tía a veces. Mordía si te acercabas mucho, gruñía cuando alguien subía las escaleras de metal que daban al techo. Decían que era perro de pelea que habían rescatado, pero la verdad es que nadie se atrevía a soltarlo. Mi tía lo cuidaba, le echaba comida y agua, pero desde lejos. La cadena era larga, pero pesada, con eslabones gruesos que arrastraban por el cemento cuando se movía. Una tarde de lluvia, ya oscureciendo, empezaron a oír ruidos raros en la azotea. Fue como cadenas arrastrándose rápido, como si alguien corriera en círculos.
Se oía fuerte, y luego un golpe seco contra los tambos de agua que mi tía guardaba allá arriba para el baño y la limpieza. Pensaron que Arturo se había enredado en la cadena, pero el ruido no paraba. Era constante, ansioso, como si estuviera desesperado por algo. Mi papá estaba en la planta baja con sus primos, se miraron todos, pero nadie se animaba a subir de una vez. Pasaron unos minutos y mi tía, que era la dueña de la casa, dijo, voy a ver qué pasa con ese maldito perro. Subió las escaleras de metal despacio, con una linterna en la mano porque ya estaba oscuro. Los demás se quedaron abajo, escuchando. Pasaron menos de 5 minutos cuando se escuchó un grito horrible, un alarido de puro terror, seguido de un golpe, como si algo pesado cayera. Luego, silencio. Salieron corriendo. Al llegar al patio vieron a mi tía tirada en el suelo, toda mojada, desmayada, con líquido rojo saliendo de la cabeza. Alrededor de ella estaban los tambos de agua volcados, el agua regada por todo el piso, mezclada con el lodo. La cadena de Arturo seguía ahí, pero el perro no se veía cerca. La metieron con cuidado, la llevaron al doctor del pueblo. Tardó días en despertar, y cuando por fin pudo hablar, con voz débil y los ojos muy abiertos, contó lo que vio. Subió y vio a Arturo de espaldas, parado en medio de la azotea. El perro estaba parado en 2 patas como un humano. Mi tía se acercó un poco y dijo, ¿qué pasa, Arturo? En ese momento el perro se quedó inmóvil, pero luego giró la cabeza despacio. Y cuando la vio directo, volvió a su posición normal, como si se hubiera dado cuenta de que lo estaban observando. Mi tía se quedó aterrada. Arturo volteó completo y ella lo vio bien, los ojos del perro ya no eran cafés ni negros normales. Estaban completamente negros, sin blanco, sin pupila, como 2 pozos de tinta que absorbían la luz de la linterna. Entonces Arturo empezó a caminar hacia ella, erguido como hombre, con las patas delanteras colgando como brazos. La cadena se arrastraba detrás, haciendo ruido. Mi tía gritó del espanto, se hizo para atrás sin mirar, tropezó con uno de los tambos llenos de agua que estaban en la orilla de la azotea. Y cayó. Los tambos se volcaron con ella, le cayeron encima de la cabeza y el cuerpo. Por eso quedó toda mojada y golpeada. Dice que mientras caía, oyó al perro gruñir, como una risa. Después de eso, mi tía nunca volvió a ser la misma. Quedó mal de la cabeza, hablaba sola, se asustaba con cualquier ruido. La familia decía que fue por el susto y el golpe en la cabeza, que perdió la razón. Pero mi papá siempre pensó que fue algo más. Unos días después, cuando mi tía ya pudo contar todo, subieron a la azotea para eliminar al perro porque ya decían que era un brujo, un nahual o algo enviado para hacer daño. Pero cuando llegaron, Arturo estaba acostado en su rincón, quieto, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Lo tocaron, estaba frío, tieso. El perro ya estaba muerto desde antes de que mi tía subiera. Nadie sabe desde cuándo. La cadena estaba suelta, pero no rota. No había líquidos raros, no había pelea. Solo un perro sin vida. Y mi tía diciendo que lo había visto caminar en 2 patas con ojos negros. Mi papá jura que a veces, cuando llueve, todavía se oyen cadenas arrastrándose allá arriba. Pero ya no hay perro. Y mi tía, hasta que murió años después, repetía, no era Arturo. Era otra cosa. La mujer que fue llevada por el sombrerón. Les platico una historia que mi abuelita me contaba, como si tuviera miedo de que el sombrerón la oyera. Sucede en un municipio chiquito de Chiapas, donde las casas son rodeadas de cafetales y cerros. Hace muchos años, allá por los 70, vivía una señora llamada Doña Rosa. Era viuda, trabajadora, se levantan a las 3 de la madrugada para moler maíz en el metate, preparar las tortillas y mandar a los hijos a la escuela. Esa noche, como tantas otras, salió con su costal de maíz nixtamalizado al hombro, caminando por el sendero empedrado que iba del jacal a la casa de la comadre que tenía el molino. Los vecinos dicen que todo estaba quieto. De repente, un grito desgarrador rompió la madrugada. Fue un alarido de terror puro, como si el alma se le saliera del cuerpo. Los perros ladraron en cadena, las luces de petróleo se encendieron en las ventanas, y la gente salió corriendo con machetes y velas. En el camino encontraron el costal volcado, el maíz regado como lágrimas blancas sobre la tierra húmeda, y huellas grandes, profundas, como de botas con espuelas. Pero no había nadie. Arriba, en lo alto del cerro, algunos juran que vieron una silueta alta, humanoide. Se la había llevado volando. Doña Rosa desapareció esa noche, y el pueblo la lloró como muerta. Pasaron los años, la buscaron en ríos, en barrancos, hasta en cuevas lejanas. Nada. 10 años después, una mañana fría,
Doña Rosa apareció de nuevo. Caminaba tambaleante por el mismo sendero, flaca hasta los huesos, la piel pegada al esqueleto, el pelo largo y enredado como raíces secas, los ojos hundidos y vacíos. Los vecinos la rodearon, le dieron agua, tortillas, le preguntaron 1000 veces, ¿dónde estabas, comadre? ¿Quién te trajo de vuelta? Ella, con voz ronca y quebrada, solo dijo, me trajo mi hijo. Mis hijos me trajeron. Poco a poco, entre sollozos y rezos, contó lo que le había pasado. Esa madrugada, mientras molía maíz, sintió una presencia detrás. Se volteó y ahí estaba el sombrerón, solo la miró con ojos que brillaban como carbones, la levantó como si no pesara nada y se la llevó volando por el aire, hasta una cueva profunda en el corazón del cerro. Allá adentro, la obligó a tener relaciones con él. No fue amor, fue algo oscuro, forzado, maligno. De esa unión nacieron pequeños demonios, criaturas chiquitas, con piel negra, ojos rojos, cuernos incipientes y colas delgadas. Hablaban como niños pero con voces graves, reían como hienas y se alimentaban de restos humanos que el sombrerón les traía de los cementerios o de viajeros perdidos. Doña Rosa sobrevivió a duras penas, comiendo lo que ellos le daban, viviendo en la oscuridad de la cueva, perdida en el tiempo. Sus hijos demonios crecieron rápido, y un día, cuando ya eran lo suficientemente fuertes, le dijeron, madre, te llevamos de vuelta, pero no digas nada malo de nuestro padre. La trajeron de regreso esa madrugada, la dejaron en el camino y desaparecieron en la niebla. Doña Rosa llegó a su casa, pero no duró mucho. A los pocos días, perdió la vida, sola en su cama, con una sonrisa extraña en la cara y los ojos abiertos como si aún viera a sus hijos demonios rondando. El pueblo la enterró rápido, pero desde entonces, dicen que en las noches se oyen risitas infantiles en el cerro, y a veces algo enorme pasa volando bajo, sin cuerpo, solo sombras. Y no es solo una versión. En Chiapas cuentan que hay dos tipos de sombrerón, el alto, y el chiquito, más travieso y maligno, que entra a las casas de noche, enciende fogatas en la sala sin quemar nada, se sienta a calentarse las manos y deja un olor a azufre. Por eso, desde hace generaciones, la gente pone cruces grandes en las montañas, en las esquinas de los caminos, en las entradas de los pueblos, para alejarlos, para que no entren, para que no se lleven a nadie más. Mi abuelita siempre terminaba diciendo, no salgan solas de madrugada, porque el sombrerón elige a quien quiere, y una vez que te ve, ya no te suelta. Gracias a Dios que en mi familia nunca nos tocó, pero en Chiapas, en esos municipios apartados, la historia de Doña Rosa se cuenta todavía. Y algunos juran que la han visto caminar por los cafetales, flaca y sonriente, buscando a sus hijos demonios.